Bueno, ahí estamos grabando. Buenos días a todos. Va a ser el teórico de la unidad 5 que les voy a dejar grabado para que ustedes puedan verlo y después tendremos alguna consulta presencial para que puedan sacarse las dudas y sobre el teórico o de algunos problemas de la guía. Hoy vamos a hacer una presentación en Power sobre los conceptos teóricos sobre momento de una fuerza y equilibrio de cuerpos rígidos y también tienen el teórico en PDF sobre este mismo tema para que puedan reforzar la teoría. Nosotros vimos en la unidad 4 conceptos sobre fuerza, algunos tipos importantes de fuerza, y un primer postulado de la primera ley de Newton sobre el equilibrio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo enunciábamos de manera incompleta? Porque habíamos dicho que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Y ese equilibrio significaba que el cuerpo estaba o en reposo o se movía con velocidad constante, movimiento rectilíneo constante. Y nos faltaba considerar algo más. ¿Se acuerdan que lo habíamos planteado? Y tiene que ver con este concepto, el concepto de momento. Momento de una fuerza que está ligado al equilibrio de los cuerpos rígidos. Ahora vamos a ver a qué le llamamos momento. Pero con este concepto vamos a cerrar la primera ley de Newton y vamos a dejar totalmente estipulado el equilibrio de los cuerpos, ¿sí? Entonces, vamos a presentar, después volvemos a la pantalla para que, a la pizarra digo, perdón, para que para que podamos hacer los ejercicios, ¿no? Ya alguien me dijo que con la pantallita chiquita no se veía, así que después, cuando terminemos la presentación, cerramos, dejamos de presentar y lo trabajamos sobre la pizarra. Entonces, vamos a ver los conceptos de momento de una fuerza. Vamos a poner presentación, así lo hacemos bien. Bueno, entonces dijimos que era la unidad 5 y el tema que vamos a ver, momento de una fuerza. Los conceptos básicos de esta unidad son momento de una fuerza, equilibrio de un cuerpo rígido, lo que decíamos recién, porque nos va a servir este concepto para dar de forma acabada las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. ¿Se acuerdan que habíamos distinguido entre cuerpo rígido y cuerpo puntual? ¿No? Ahora lo vamos a tener que volver a ver a eso porque lo necesitamos definir de nuevo, pero ustedes lo recuerdan. Había dos formas de trabajar en física con situaciones problemáticas en donde consideramos a los cuerpos con los que estamos trabajando o un punto, ¿sí?, sin masa donde todas las fuerzas convergen en él o salen de él, o un cuerpo rígido que tenga cierta dimensión que además de trasladarse pueda rotar. Lo habíamos visto cuando tuvimos que definir el movimiento circular, ¿sí? Porque la circulación, el movimiento circular es una especie de rotación alrededor de un punto. Así que eso lo vamos a tener que volver a retomar en este tema. El centro de gravedad también lo vamos a definir en esta unidad. Las coordenadas del centro de gravedad, el centro de gravedad ya lo vamos a definir, pero es un punto de los cuerpos que nos hace falta identificar cuando queremos determinar si está el equilibrio o no. Aplicaciones de la determinación del centro de gravedad, los tipos de equilibrio de cuerpos suspendidos y apoyados, y como siempre, bueno, las unidades que atraviesan todas, las unidades de las magnitudes físicas, ¿no?, de las que estamos trabajando, atraviesan todas las unidades, digamos, teóricas, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos momento? Momento es una palabra que etimológicamente no sabemos muy bien por qué fue ubicado en este
tema de la física, pero no es tan importante. Sí, el momento de torsión, también llamado torque, tiene que ver con esta tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional, ¿sí? Algo que va a girar, algo que no estamos haciendo alusión al movimiento de traslación que hemos usado hasta ahora. Cada vez que nos referimos a movimiento, hasta ahora en todas las unidades que hemos trabajado, siempre hablábamos de una traslación, ¿no? Acá es una torsión, un movimiento de giro o de torsión alrededor de un punto, ¿sí? Como para que vayan pensando en el concepto. Ejemplos donde podamos identificarlo al momento de una fuerza, bueno, fíjense ahí, por ejemplo, una llave de este tipo donde yo apoyo en este punto, en la tuerca ahí del neumático, y hay una barra, un cuerpo rígido con cierta longitud, y la fuerza está aplicada acá. No aplico la fuerza ahí para desenroscar la tuerca, ¿dónde está la tuerca? Sino que hay un cuerpo rígido con cierta dimensión y la fuerza está aplicada a una cierta distancia. Acá tenemos, por ejemplo, un brazo que está haciendo una fuerza, está levantando una pesa. Entonces la fuerza está aplicada acá. Esta es la fuerza de la pesa, ¿sí? Del cuerpo que se quiere levantar, y acá hay un punto alrededor del cual esto va a subir y bajar, subir y bajar. O sea, acá esto en este caso no es una torsión, pero sí es un movimiento, arriba hacia abajo, o también podría girar, ¿no? Alrededor de ese punto. Acá también tengo un clásico sub y baja, ¿sí? Un punto de apoyo y dos pesos, el de esta mujer y el de esta niña, que van a generar una oscilación, un movimiento de subida y bajada de la tabla que hace de sub y baja. O sea, fíjense, acá no hay una torsión, pero sí hay un punto de apoyo y un movimiento alrededor, aunque sea de arriba para abajo, pero alrededor de ese punto, ¿no? Que también podría girar, dar una vuelta. ¿Se entiende? Como en el movimiento circular teníamos el centro y algo que giraba alrededor. Bueno, acá esto, en esencia está muy emparentado con ese movimiento. Acá tenemos un punto de apoyo y algo que o gira alrededor o bien sube y baja. Pero tenemos que identificar una distancia y un punto de apoyo. Bueno, una frase histórica que me gusta también, de Arquímedes, que fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático, como si fuera poco, griego, que dijo su frase célebre y que siempre repetimos, es: denme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? El punto de apoyo aquí está sobre la tierra y acá hay un brazo de palanca o una palanca, que así la definió él, y a través de esta palanca uno puede ejercer una fuerza. En realidad el concepto de palanca tal vez lo estudiaron en el secundario, porque ya se dejó de usar un poco como concepto, digamos, esencial, porque lo que vamos a ver ahora, momento, se puede aplicar a los casos de palancas y tipos de palanca, que es lo que generalmente se estudia en el primario o en el secundario. Bueno, entonces, momento de la fuerza o torque, fíjense acá tenemos 4 casos, 4 varillas, todas en la misma posición, apoyadas en un punto, una bisagra, alrededor de la cual puedan girar. Esto podría girar alrededor de ese punto. Le vamos a llamar O. ¿No se ve acá? No, pero bueno, después lo vamos a ver en un ejemplo. Un primer problema de la guía hace referencia a este mismo esquema. Entonces, una bisagra o un punto fijo ahí, alrededor del cual esta barra pueda girar. Y en A se ha aplicado una fuerza cuya dirección pasa por la bisagra, ¿sí? No se percibe movimiento alguno. A ver, analicémoslo. Si lo imaginamos a esto, podemos suponer, podemos imaginar perfectamente que si la fuerza
está aplicada en este extremo, ¿sí? Es decir, que su proyección pasa por la bisagra, por este punto, esto no gira, ¿sí? No se va a trasladar porque esto está fijo. Primero, está claro eso, ¿no? Si no estuviera fijo y aplico una fuerza acá en este extremo hacia la derecha, esto se movería, se trasladaría. Esto no ocurre porque está fijo. Entonces, se aplica la fuerza ahí, sobre la bisagra, pero esto no va a girar, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos que aunque exista una fuerza y existe un cuerpo rígido, una barra, no se percibe movimiento alguno. En este caso, no se va a trasladar, ni tampoco va a rotar ni girar. En el caso B, se ha aplicado la misma fuerza en dirección perpendicular a la barra. El movimiento de rotación de la barra es notorio, ¿sí? Si yo aplico ahora la fuerza, la misma fuerza del mismo módulo perpendicular a la barra, puedo imaginar perfectamente que esto giraría alrededor de la bisagra de este modo, ¿sí? En el punto C hay una situación donde el movimiento es más suave que en el caso anterior, o sea, la fuerza, en vez de ser perpendicular, forma un cierto ángulo con el plano horizontal, con la bisagra, ¿sí? En este caso también va a haber un movimiento de rotación, ¿sí? Aunque seguramente va a ser más débil porque hay un factor que hace que ese efecto sea menor. Y en el punto D, la fuerza es aplicada en cualquier dirección, pero sobre el punto de giro. O sea, no se observa acá, movimiento sobre la barra. En este caso, la fuerza está aplicada con un cierto ángulo, no como en este caso, en el caso A, pero está aplicada sobre la bisagra. Y en ese caso tampoco hay momento. O sea que tenemos 4 situaciones, 4 cuerpos rígidos, 4 fuerzas iguales ubicadas en distintas situaciones. Y vemos que en el caso A y en el caso B no va a haber rotación, no va a haber lo que vamos a llamar momento. En el caso B y C, sí. Bueno, esta diapositiva tendría que haber aparecido antes, pero bueno, ya que está acá, como para terminar con el concepto de momento, fíjense también cuando empujamos una puerta, cuando queremos abrir una puerta, la puerta tiene 2 o 3 bisagras, ¿sí? Sobre las que puede girar. Entonces, ¿dónde empujo para cerrar la puerta? ¿Empujo cerquita de las bisagras o cerquita del extremo final de la puerta donde siempre están los picaportes? ¿Sí? Bueno, piénsenlo un segundo, ya está. Siempre hago fuerza sobre la parte más externa, ¿no? Sobre el picaporte. ¿Por qué? Porque a mayor distancia del punto de giro donde están las bisagras, el efecto de momento, de giro, sí, bien digo, el momento de la puerta es mayor. Acá el momento va a estar dado por la distancia que hay entre las bisagras y el picaporte y la fuerza que yo hago. Mientras más lejos me ubique de las bisagras, mayor será el momento. Y acá también, ¿no? Donde hago fuerza con la llave de cruz también, bueno, lo que decíamos al principio. ¿Sí? Sí, esta diapositiva quedó ahí colgada. Se consigue un mayor efecto mientras más fuerza y cuanto más lejos. ¿Sí? Bueno. Entonces, quedó más o menos claro a qué fenomenológicamente nos vamos a referir cuando hablamos de momento de una fuerza o torque. Se define el momento de una fuerza con respecto a un punto como el producto de la menor distancia desde la recta de acción de la fuerza hasta el punto en cuestión multiplicada por la fuerza. Esa es una definición. Vamos a verlo acá. Vamos a definir entonces al momento con respecto a un punto. Fíjense, siempre que hablemos de momento tenemos que identificar 3 cosas. Una es el punto. Tiene que haber un punto al cual yo elijo arbitrariamente, si no se me es dado,
en un problema analizar definido, siempre tengo que elegir un punto alrededor del cual voy a considerar el momento. Entonces, se define el momento de una fuerza con respecto a un punto como el producto de la menor distancia desde la recta de acción de la fuerza. Acá la fuerza es esta. Esta es la fuerza que estoy aplicando en esta tenaza, ¿sí? ¿Se ve? Esto es una tenaza. Acá hay un punto de apoyo, es donde se cierra, digamos. Sobre este punto, yo quiero apretar un tornillo, romper una nuez, lo que sea, y la fuerza está aplicada acá, en este extremo. Esta es la fuerza. Estas son sus componentes, no la miren por un rato. Esta es la fuerza, ¿sí? Entonces, yo para definir el momento tengo que determinar la menor distancia de esta fuerza actuante al punto de giro. Entonces, esta es la fuerza y voy a definir como su línea de acción a toda la proyección. ¿Por qué? A ver, esta es la fuerza. La distancia a este punto va a estar determinada por la perpendicular, esta D. Bueno, ustedes de matemática esto lo deben entender muy bien, así que no hace falta que me esfuerce tanto. Esta es la línea de acción. Yo proyecto la línea de acción de esta fuerza y donde encuentre una línea que forme un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular al punto de apoyo, esta es la menor distancia. No va a ser ni una línea por acá, ni tampoco va a ser esta, ¿sí? Ni ninguna otra. Va a ser la que forme 90 grados con respecto a su línea de acción. ¿Sí? ¿Eso está claro? Bueno, yo supongo que sí, que para ustedes está claro. A veces cuando no queda muy claro, yo hago esto, miren. No tengo en cuenta esto de la distancia mínima, este cálculo, y como si la fuerza fuese perpendicular a la línea de acción, entonces el momento es el producto de la fuerza esta por esta distancia, porque son perpendiculares, a este punto y listo, ¿sí? Esta fuerza perpendicular es la componente de esta, la componente perpendicular, que vale F seno de tita. Bueno, ahora lo vamos a ver en las fórmulas, pero ¿quedó claro? En rigor, la definición de momento, a ver si la tengo acá. Miren, acá tengo algo también, un esquema claro. Acá tengo la bisagra, acá tengo la barra, acá tengo la fuerza, ¿sí? Por definición, el momento es el producto de la menor distancia desde la recta de acción de la fuerza aplicada, ¿sí?, al punto en cuestión, multiplicada por la fuerza. Esta distancia, R, perpendicular o brazo de palanca, la puedo encontrar con la función trigonométrica seno, ¿sí? Porque este ángulo es de 90, este es tita, o sea, este también es tita, entonces este es el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, la distancia perpendicular, denominada R con subperpendicular, es R seno de tita. Entonces, el momento alrededor del punto O, alrededor de ese punto, es igual a R, la distancia de la barra, ¿sí?, por F, por la fuerza, por el seno de tita. Porque este R, en realidad, es este R perpendicular. ¿Sí? Eso es en rigor, así definimos momento. Y yo supongo que ustedes no van a tener problema. Si lo tuvieran, otra forma de pensarlo, que a mí me parece que es más simple, también cuando uno tiene alguna dificultad de esto, es ver acá. Cuando yo tengo una fuerza perpendicular, directamente el momento, como seno de 90 es 1, el momento es la fuerza por la distancia. Entonces, cuando tengo una fuerza
que forma un determinado ángulo con la distancia, considero su componente perpendicular. Y esa componente perpendicular siempre va a ser f seno de tita. Entonces me da exactamente lo mismo. Bueno, tomen la definición que mejor les sirva, que es exactamente lo mismo. Entonces, momento de una fuerza respecto a un punto es el producto de la intensidad de la fuerza F por la distancia entre dicho punto y la recta de acción de la fuerza medida en forma perpendicular a dicha recta. Ahí lo tenemos escrito en forma vectorial, porque el momento es una magnitud vectorial, ¿sí? Es un vector, o sea que tiene módulo, dirección y sentido. Y se define como el producto vectorial, el cruz, ¿se acuerdan cuando vimos en la unidad 1 propiedades de vectores? Cuando yo multiplico dos vectores de forma vectorial, con el símbolo cruz, no punto, la otra forma era escalar, es decir, cuando la operación entre dos vectores puede ser escalar o vectorial. En este caso, el momento es un producto vectorial. R, el vector R, desplazamiento o distancia, posición, por F. Si lo defino como torque, así es la definición. Esta letra Y representa torque. Y la magnitud de este vector obtenido por un producto vectorial me da RF seno de tita, ¿sí? Que también lo puedo escribir como F por D. Y momento o torque es el producto vectorial, bueno, entre dos vectores, el resultado es un vector con módulo, dirección y sentido. El vector M sub O será perpendicular al plano donde se encuentran los vectores R y F. Entonces, si yo tengo lo que veíamos recién, el vector que determina la distancia, la distancia de la bisagra, y la fuerza, que va a ser momento, determina un plano. Entonces, el momento va a tener una dirección perpendicular a ese plano. Una regla que se suele usar es la regla de la mano derecha, ¿sí? O la del tirabuzón. Entonces, si la distancia y la fuerza están en este plano, perdón. Bueno, vamos a dejar que suene porque si no, no voy a poder. La dirección del vector momento es perpendicular siempre al plano que forman la distancia y la fuerza. Entonces siempre sale del plano. Si este fuera el plano, es saliente. Puede estar hacia arriba o hacia abajo. Y puedo usar la regla de la mano derecha. Si el momento de giro es así, el pulgar me indica la dirección y el sentido del momento. Y si yo puedo girarlo así, va hacia abajo. Pero siempre es perpendicular al plano donde se encuentran los dos vectores. Ahí lo tenemos. El sentido será saliente o positivo cuando para rotar desde R hasta F, barriendo el ángulo más pequeño, lo hacemos girando en tornillo rosca, derecha en sentido antihorario, ¿sí? Caso contrario, si hago así, es negativo y hacia abajo. Una forma práctica para determinar si el momento resultante es positivo o negativo es observando si el cuerpo sobre el que se aplica la fuerza que genera el momento tiende a rotar a este en sentido horario o antihorario, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Si esta es la barra y esta es la bisagra, si yo aplico una fuerza así y lo haría girar al fibrón en sentido antihorario, entonces el momento va a ser positivo. Y si lo hiciera girar en sentido horario, es el momento negativo, tiene signo negativo, ¿sí? O sea, al revés de la lógica que uno pensaría. Eso es una convención.
Si va a girar en sentido horario, lo vamos a considerar negativo. Si va a girar en sentido antihorario, lo consideramos positivo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. Espero que sí. Como decía recién, volvemos a refrescar el concepto de cuerpo rígido, ¿sí? Un cuerpo puede realizar traslación, rotación pura o combinación de ambos. El cuerpo puntual solo considero la traslación. El cuerpo extenso, el cuerpo de cierta longitud, al aplicar una fuerza, se puede provocar una deformación o se puede, o si hay una distancia entre puntos del cuerpo invariante, eso también le llamamos cuerpo rígido. Bueno, acá lo tenemos, el mismo caso que habíamos visto antes. Fíjense que en la unidad anterior digo, ¿no? Este es un cuerpo rígido, acá tengo una fuerza que está aplicada en ese punto y acá tengo una igual, pero de sentido contrario, ¿sí? Entonces si nos quedáramos con lo que habíamos enunciado en la unidad anterior, acá diríamos, si estas fuerzas son iguales y de sentido contrario, la sumatoria de las fuerzas es cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Bueno, ¿qué significa en equilibrio? Que no se mueva o que esté, o sea, que esté en reposo o que se mueva con velocidad constante. Bueno, hay algo más que puede hacer este cuerpo y es rotar. Por efecto de estas dos fuerzas puede rotar. Entonces, para que un cuerpo permanezca en equilibrio, a ver si lo tengo acá, no sé por qué lo explico antes de leer, soy un problema de ansiedad. Aplicamos simultáneamente sobre un cuerpo rígido dos fuerzas paralelas, iguales y contrarias, pero separadas sus rectas de acción, como muestra el dibujo. La resultante de las fuerzas sobre el cuerpo valdrá cero. Sin embargo, la experiencia muestra que éste rotará. Ello en razón que las mismas no son concurrentes. Esto implica que el cuerpo no se encontrará en equilibrio. La condición que habíamos impuesto para que una partícula se encontrara en equilibrio era que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Es necesaria, pero no es suficiente para el caso de un cuerpo rígido. Se deberá cumplir además que la sumatoria de los momentos que con respecto a cualquier punto generen todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo también valga cero. Lo que decía al principio. Como ven, no tengo paciencia para... No voy acorde a la explicación con las diapositivas. Ahí display. Entonces, estas son las dos condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. Que la sumatoria de las fuerzas sea cero y que la sumatoria de los momentos también lo sea. Así que ahora le vamos a agregar a los problemas dos condiciones. Entonces, el sistema está en equilibrio cuando estas dos condiciones se cumplen, ¿sí? Ustedes se preguntarán cómo se hace esto, es muy simple. Como en la guía anterior, en la guía 4, que están resolviendo ahora, para determinar cualquier situación problemática de cuerpos que estaban en equilibrio, ustedes hacían una ecuación de sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, y de ahí trabajaban matemáticamente. Ahora van a tener que agregar también una, que la sumatoria de los momentos sea igual a 0. Se escribe la expresión de momento y se resuelve. O sea, básicamente tiene la misma matemática que la guía 4. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo lo tienen resuelto paso a paso en el PDF. Acá lo vamos a ver porque lo tengo también resuelto con las fórmulas. Y en todo caso, después, si quieren, lo podemos ver el miércoles presencial, porque acá después en la pizarra quiero hacer dos problemas. Creo que no van a tener inconveniente, así que, bueno, después ustedes me dicen. Supongamos la estructura de un puente cuyo peso, a ver si tenemos el dibujito. Sí, ahí tenemos un puente. Fíjense, un puente, tenemos acá que está apoyado en A y en B. ¿Sí? Y tenemos representados, bueno, acá la reacción a A, o sea, esto está apoyado, entonces hay como una normal, digamos, hay una fuerza de reacción que hace el terreno sobre el que está apoyado en este extremo el puente. Hay una fuerza hacia arriba, RA.
Y una fuerza acá también, RB, ¿sí? Sobre las que se apoya el puente. Acá en el medio, en la distancia del medio del puente, hay una fuerza hacia abajo que denominamos WP, sería el peso. Como el puente tiene una geometría homogénea, ¿no? Es uniforme, entonces yo puedo asegurar que hay un peso que en el centro, o sea, el peso de todo el puente, lo puedo ubicar en un punto en el centro. Eso tiene que ver con el centro de masa, que es el tema que sigue, ya lo vamos a ver. Pero intuitivamente uno se da cuenta que puede hacer eso, ¿no es cierto? Es homogéneo, es uniforme, entonces el peso, ¿dónde lo ubico? Lo tengo que ubicar en un punto, bueno, en el centro. Acá está ubicado el peso del cuerpo. Eso lo puedo hacer siempre que tengo un cuerpo homogéneo, ¿sí? Tengo acá una esfera, ¿sí? Si tuviera que representar el peso de esta esferita, ¿dónde lo ubicaría? ¿Dónde me imagino que está? ¿En el borde? No, en el centro de la esferita. ¿Mm? Si tengo el celular, también tengo que dibujar el peso y bueno, entonces lo pondré, tomaré la mitad de esta distancia y la mitad de esta y en el centro coloco la fuerza. ¿Mm? Bueno, si tuviera un cuerpo sin forma, acá los anteojos ya ahí se me complica, porque no sé exactamente dónde está el centro del cuerpo, ¿no? Ahí tengo que usar otra geometría. Entonces, acá tengo W sub P es el peso del puente. Y acá hay un tractor, hay un cuerpo, podría ser un autito, un camión, un colectivo, pero hay un tractor. En este punto, ¿sí? Vamos a ver qué dice el enunciado del problema. Supongamos entonces que la estructura de un puente, cuyo peso es WP, como la que muestra el dibujo, supongamos además que sobre él se encuentra estacionado un tractor, cuyo peso es WT, este es el peso del tractor, siendo L el largo del puente, como es lógico, supondremos además que el peso del puente podemos localizarlo en el centro de la estructura y que el tractor se encuentra a L sobre 4 del extremo derecho. ¿Sí? Entonces, si todo el puente mide L, la mitad es L sobre 2, la mitad de esa mitad es L sobre 4. Ahí está ubicado el tractor, el peso del tractor. Así que vayan viendo, tengo un puente, una longitud, y tengo varias fuerzas, pero por suerte son todas perpendiculares. O sea que en este caso no tengo que estar pensando en brazos de palanca, donde tenga que encontrar la menor distancia, todo va a ser más simple. Siempre que tengo las fuerzas perpendiculares es un tanto más simple porque es un paso menos que tengo que hacer. Todas las fuerzas son perpendiculares tanto a este punto como a este otro, entonces puedo trabajar y calcular el momento de todas ellas. ¿Mm? ¿Qué fuerzas haría el momento acá? Y el peso del puente haría un momento con respecto a este punto, que sería el peso por esta distancia. El peso del tractor también haría momento con respecto a este punto, que sería el momento, el peso del tractor por toda esta distancia. También puedo hacer lo mismo con respecto a este otro punto. ¿Mm? Esta fuerza, el peso del tractor, haría momento con respecto a este punto que sería fuerza por distancia. Y lo mismo esto, el peso del tractor, del puente. Entonces, averiguar con qué fuerza deben soportar ambos apoyos, RA y RB, la estructura, suponiendo conocidos el peso del puente y el peso del tractor. ¿Sí? Planteamos las condiciones de equilibrio. A ver si me van siguiendo. Este es un problema de equilibrio, ¿sí? Donde voy a utilizar el concepto de momento, de una fuerza. ¿Mm? Porque me pregunta o me pide que averigüe las fuerzas que tienen que hacer las reacciones. O sea, que me está planteando un equilibrio. Si el puente no se cae, quiere decir que las fuerzas de RA y RB soportan perfectamente el
peso del puente y el peso del tractor, ¿sí? Eso tiene que ser, se tiene que compensar. Fíjense, si solamente mirara sumatoria de fuerzas, yo podría decir, y bueno, sumo el peso del tractor y el peso del puente y que sea igual, como mínimo, va a ser igual a las reacciones, ¿sí? RA y RB van a tener que soportar, van a tener que ser iguales a las dos fuerzas que apuntan para abajo. Eso sí solamente considero fuerzas, pero ahora también tengo que considerar momento, porque no da lo mismo donde estén ubicadas las fuerzas, ¿sí? Entonces ahora voy a tener que considerar la fuerza y la distancia al punto que elija. ¿Mm? Planteamos condiciones de equilibrio, sumatorio de fuerza igual a 0, sumatorio de momento igual a 0. Hasta ahí, eso es lo que tienen que hacer en los problemas de momento y de equilibrio, ¿sí? Sumatorio de fuerza igual a 0, sumatorio de momento igual a 0. Todo lo que es sumatorio de fuerza es todo lo que han visto en la unidad 4. Todo lo que ahora va a ser sumatorio de momento es lo que estamos viendo ahora. Sumatorio de fuerzas. Ahí tengo RA hacia arriba. Bueno, ahí está como sumatoria, ¿no? Pongámosla sin todo como positivos, en valor absoluto, digamos. RA más WP más WT más RB tiene que ser igual a 0. ¿Mm? En A, dirección vertical, eje Y. ¿Sí? Bueno, hay algunas cosas que se me han traspapelado. RA, ¿sí? Vamos a considerar hacia arriba, positiva, menos WP, negativa, menos WT, negativo, más RB positivo, igual a 0. Sumatoria de momento, vamos a ver ahora. Con respecto al punto A, tenemos momento con respecto al punto A, ¿sí? Tengo que elegir también. Antes de empezar a trabajar, tengo que elegir el punto. Podría elegir el punto A, gente, o podría elegir el punto B, ¿sí? Entonces, tengo que poner el subíndice ahí, porque las mediciones van a ser distintas. Si no, si el problema no me lo pide específicamente, yo puedo elegir arbitrariamente el momento, el punto de giro, el punto de apoyo, ¿sí? Acá no. Cuando digo punto de giro, no significa que el puente vaya a girar en sentido de las manecillas de la hoja del reloj. Se supone que no, que es un punto de apoyo para que eso no ocurra. Pero, bueno, si ocurriera, podría ser eso el puente, ¿no? Podría girar. Si se cae, si esta reacción se rompe, no existe, desaparece, el puente haría un movimiento de giro hacia abajo. ¿Mm? De eso estamos hablando. Entonces, el momento alrededor del punto A va a ser igual a la distancia. Vamos a empezar con cada una de las fuerzas. Empecemos con WP, W sub P, el peso del puente. Entonces, el momento, dijimos, es el producto de la fuerza por la distancia al punto, por la menor distancia. Pero como acá las fuerzas son perpendiculares, toda la distancia ya está dada. Es esta distancia. Entonces, acá no tengo que estar calculando distancia mínima. Entonces, solamente en este caso, yo puedo decir que el momento es fuerza por distancia. ¿La fuerza cuál es? WP. La distancia, ¿cuál es? L sobre 2. ¿El signo cuál es? Imagino, si esta fuerza estuviera actuando, haría girar el puente hacia abajo, en las agujas del reloj, sentido horario. Entonces el signo es negativo. ¿Mm? ¿Qué otra fuerza hace momento? Esta, el peso del tractor, WT. ¿Cuál es su distancia? Y es L sobre 4 más L sobre 2, o sea, 3/4 de L. ¿Y qué sentido tiene? Negativo también, porque actúa en la misma dirección y sentido que esta fuerza, o sea, que también haría girar el puente en sentido horario. Por lo tanto, sería negativo. ¿Mm? ¿Y qué otra fuerza tengo que hace momento, o que podría ser momento? Y RB. Esta fuerza también, si la dejo actuar,
haría girar el puente hacia arriba, en sentido antihorario. Por eso es positivo. ¿Y cuál es su producto, su resultado? Y L, todo L, porque está ubicado a L en el extremo del puente, con respecto al punto A, por su fuerza que vale RB. Y eso tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. ¿Sí? Esta es la ecuación que tienen que plantear de sumatoria de momento. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí tengo lo mismo hecho para RB. Ahí puedo, hago igual a 0, despejo RB. Bueno, esta cuentita la pueden hacer ustedes perfectamente. Lo que tengo que hacer está hecho también en PDF, pero no van a tener problema. De esta ecuación igual a 0, despejo RB, porque acuérdense que la pregunta era cuánto tienen que valer las reacciones. O sea, lo que yo estoy buscando es RB. Despejo RB y me da ese resultado. Entonces, si W sub P es de 50 toneladas, W sub T 8 toneladas y L 20, reemplazando en la ecuación anterior, obtengo RB igual a 31 toneladas. ¿Sí? Está claro, ¿no? Que de esta ecuación de la sumatoria de momentos alrededor del punto A, yo despejo R sub B. Bueno, ahí me da el resultado. Bueno, y una vez que tengo, a ver, voy a hacer marcha atrás, esperen. Una vez que encontré R sub B, ¿sí? Ya tengo la reacción. Esta R sub B es la reacción acá, pero el problema me pedía las dos reacciones. Entonces, como RA tenía planteado su valor en la ecuación de sumatoria de fuerzas, ¿lo recuerdan? Acá. Primero empecé planteando sumatoria de fuerzas, y en sumatoria de fuerzas yo tenía una ecuación donde estaba RA en función de WP, WT y RB. Ahora, RB ya lo encontré con la ecuación de sumatoria de momento igual a 0. Entonces ahora vuelvo a usar esta ecuación para encontrar RA, que es lo que hemos hecho acá. RA, tengo todo ahí, y encuentro 27 toneladas, ¿sí? Entonces, bueno, acá también lo que puedo hacer es calcular, hacer exactamente lo mismo y poner el momento de giro en este punto, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo también. Es decir, es una forma también de corroborar. A veces es útil, una vez que hice todos los cálculos con respecto a un punto, volver a repetir todo con respecto al otro punto, donde van a cambiar no las fuerzas, pero sí las distancias. ¿Mm? Bueno, básicamente entonces esa es la forma de trabajar. Identifico, para calcular el momento, identifico un punto de apoyo, una distancia del cuerpo rígido, las fuerzas que están actuando, me fijo si son perpendiculares, si no tengo que encontrar la distancia mínima, y después tengo que plantear para resolver cualquier incógnita, sumatoria de las fuerzas en I y sumatoria de los momentos, porque esa es la condición final de equilibrio. ¿Mm? Bien, eso es todo lo de momento. A ver si podríamos hacer ahora el ejercicio. No, no, porque, no, así dejo de presentar. Tomo un poquito de agua, porque se me seca la garganta. Terminemos las diapositivas y después hacemos un problemita en la pizarra. Bueno, el otro tema es el centro de gravedad, que está muy emparentado su definición con el concepto de momento. Fíjense, supongamos, recién dijimos que si el cuerpo era homogéneo, no había problemas para encontrar intuitivamente, aunque sea, y también se puede hacer midiendo, el centro de gravedad, ¿no? Uno lo ubica en el punto centro. Sin embargo, cuando el cuerpo no tiene una forma homogénea, el problema es diferente. Fíjense ahí, tengo ahí un cuerpo cualquiera de una forma extraña.
no regular, y lo que voy a hacer es encontrar buscar una forma de encontrar ese punto, ¿no? Al que le voy a llamar centro de gravedad. Para ello lo voy a dividir el cuerpo en partes infinitesimales, en todas las partes que pueda hacer, ¿no? Fíjense, de manera que cada rectángulo que tengo ahí dibujado, yo pueda en el centro de ese rectángulo sí identificar una fuerza a la que le voy a llamar su peso, ¿sí? W, fíjense, ahí tengo W1 para este rectángulo, W2, W3, W4, Wn. Y entonces voy a elegir sobre un sistema de coordenadas una distancia, una coordenada x1, ¿sí? Que va a ser la distancia a ese eje, a ese centro, y voy a tener para W1 esa distancia, y al punto en cuestión, para W2, X e y W3 lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a plantear sumatoria de momentos igual a 0 y voy a hacer esta cuenta. Fíjense, dijimos que siempre el momento lo escribo como el producto de una distancia por una fuerza. Entonces acá voy a tener x1, ¿sí? Esta distancia, por W1, el peso, negativo, ¿sí? Porque lo haría girar en sentido horario, menos x2 por W2, menos x3 por W3, menos xn por Wn, ¿no? Porque dijimos que era un cálculo infinitesimal. Entonces, fíjense acá, tengo ubicado en el cuerpo el peso a lo que le vamos a llamar W, a ver si acá lo tenemos ahí. Ahora voy a tener de esta sumatoria una forma de expresarlo como menos x del centro de gravedad por W, ¿no? Donde hay una sumatoria de todos los W, 1, 2, 3, hasta n, le voy a llamar ahora W mayúscula, ¿sí? El peso de todo el cuerpo. Y a la sumatoria de esos X le voy a llamar el X del centro de gravedad, que acá está representado, en el punto donde yo lo puedo ubicar. Si igualamos estas dos expresiones, me queda esta ecuación. X del centro de gravedad, la sumatoria de todos los momentos, dividido por W, y a eso lo puedo escribir como sumatoria de XI, WI. Bueno, acá tendría que incluirlo, no sé. Y me queda entonces definido el X del centro de gravedad o la posición en X, en la coordenada X del centro de gravedad, ¿sí? Que sería esto. Bueno, antes de eso, esto lo tienen explicado paso a paso también en el PDF, así que si no les queda claro, vuélvanlo a leer de ahí. Es el mismo caso y es el que generalmente se usa para hacer la determinación. Tenemos también un par de problemas para esto. Bueno, fíjense acá, vamos a hacer el centro de gravedad de un cuerpo más grande, como, bueno, este es un tractor, podría ser un autito como este. Sí, así no. Vale. Fíjense, con todo lo que trabajamos recién, una forma de encontrar el centro de gravedad, la posición, va a ser esa ecuación que tenemos ahí. Fíjense que acá tengo, en el caso de un vehículo, un móvil como esto, un tractor, un camión, un colectivo, un auto, yo tengo un peso distribuido en el tren trasero, en el tren delantero, hay un eje que une esto, y en algún punto entre esos dos ejes tiene que estar el peso, el centro de masa, ¿no? Ubicado. Cuando hay más peso, en el caso del tractor se ve más claramente, en el caso del auto hay que ver dónde está el motor, ¿no es cierto?
Pero cuando el peso está más concentrado en la parte trasera, entonces el centro de gravedad no va a estar en la mitad, estaría en la mitad si los pesos estuvieran uniformemente distribuidos. Se suele usar el tema del tractor, porque en el caso del tractor se le colocan o lastres en las trompas, o para evitar el voleo, o se le coloca implementos en la parte de atrás, o sea, es un móvil que se lo usa con sobrepesos, digamos, ¿no? A diferencia de los vehículos, como en un auto que ya viene, es muy difícil que uno le cambie grandes pesos, salvo la gente que va sentada dentro del vehículo. En cambio, en los tractores sí pasa eso, por eso se suele usar como ejemplo para cálculos de centro de gravedad, ¿no? En este caso, fíjense, el centro de gravedad está más corrido hacia atrás porque acá tengo más peso. Para cualquier cuerpo, si yo tengo el termo, que es relativamente uniforme, puedo encontrar el centro de gravedad en el centro. Ahora, si yo le pego acá no sé, alguna masa extra, un adorno, no sé, una flor de cerámica, imagínense, algo que le pongo acá, que le adhiero, entonces el centro de gravedad se va corriendo según esa distribución de pesos. El ejemplo que siempre suelo dar, en el caso de las mujeres, cuando estamos embarazadas y empieza a crecer la panza, ¿no? Entonces, nuestro centro de gravedad, que naturalmente está ubicado en el centro, pasa por el ombligo y baja, si estamos parados, medianamente con los pies separados a una distancia de 20 centímetros, nuestro centro de gravedad es como un eje que cae en ese pasa por el centro de nuestro cuerpo y cae en ese plano de sustentación. Cuando se nos empieza a crecer la panza, en el caso de las mujeres embarazadas, decía, entonces el centro de gravedad se va corriendo, porque hay más masa en esta parte del cuerpo. Entonces nosotras, ¿qué hacemos? Nos tiramos hacia atrás, las mujeres embarazadas se tiran hacia atrás un poco, porque esa es una forma de correr el centro de gravedad y no caerse, ¿no? Lo mismo podríamos hacer ese ejemplo si nos pusiéramos una bolsa con un gran peso en alguna parte del cuerpo, ¿no? Si la ponemos en un costado, ¿qué hacemos? Cuando llevamos un peso en una mano, nosotros nos ladeamos hacia el otro, ¿no? Vamos siempre encontrando esa posición del centro de gravedad. Los bebés, cuando tienen pañales, bueno, primero caminar, ponerse de pie por primera vez, es un proceso neurológico que se madura cuando ya podemos controlar todo nuestro peso, ¿no? Entonces, los bebés empiezan a caminar con muchos sacrificios y una vez que lo logran, después cuando tienen los pañales, y sobre todo cuando están cargados los pañales, cuando hay que cambiarlos y tienen más peso, ¿qué hacen los bebés? Se caen de cola, ¿no? Porque no pueden manejar ese peso que tienen adicional. Bueno, encontrar el centro de gravedad, bueno, quienes hacen equilibrio, los equilibristas, los deportistas en general, saben, los bailarines, los que hacen patinaje, trabajan muchísimo, saben muchísima física con respecto a este tema, porque, bueno, tienen que hacer un manejo de esa localización, ¿no? Cuando quienes hacen patinaje o equilibrio, el abrir los brazos, ¿sí? Y poder caminar sobre una línea muy fina con los brazos abiertos, que no se puede hacer con los brazos cerrados. ¿Por qué? Porque uno ahí modifica la posición del centro de gravedad, levantar una pierna, enroscarla, todos esos movimientos que vemos de esos deportistas o artistas son situaciones físicas de manejo del centro de gravedad y encontrarlo en su posición justa, ¿no? Bueno, entonces, la fórmula que usamos para calcular el centro de gravedad en un cuerpo como este es esta, la que encontramos recién. X, posición del centro de gravedad, la sumatoria de todas las fuerzas que yo pueda identificar en el cuerpo y que puedan hacer un momento, obviamente, escrito como momento, sumado eso, dividido la sumatoria de todos los pesos. Esto sale de la ecuación anterior, ¿no? De haber despejado.
y haber igualado. Fíjense, si esto lo paso de este lado, me queda una fórmula de momento igualada a otra forma de momento. O sea, lo que estoy haciendo es una igualación de momentos. Hay un equilibrio entre todos los momentos que están actuando. O sea, estoy trabajando en una situación de equilibrio. De esa ecuación, entonces, tengo que L es la distancia entre las dos fuerzas que están actuando acá, ¿sí? Y W total. Bueno, fíjense acá, yo podría elegir el momento de giro en este punto, por ejemplo. Si lo elijo en este punto, que es lo que está hecho acá, o sea, en el tren trasero ahí, entonces voy a tener el momento de X1, que acá no está dibujado, pero que sería esta fuerza. A ver si está dibujado en... Sí, está acá. W1 acá y W2 acá. ¿Sí? Entonces, ahí tengo L, la distancia que los separa. Entonces, L es la distancia, W2 es la fuerza que está actuando acá. Entonces, de esa manera, con el W total, que sería la suma de W1 y W2, yo encuentro la posición del centro de gravedad. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, lo digo de nuevo. Pongo el momento de giro acá. Entonces voy a tener la fuerza que está concentrada en la parte delantera, llamado W2, por esta distancia, y un centro de gravedad que no sé dónde está, porque lo tengo que encontrar, pero estaría por acá, que sería donde está ubicado el peso total, W1 más W2. ¿Mm? Y eso, si esto lo llevo de este lado, su distancia es la que yo estoy buscando, X centro de gravedad. Entonces, X es como si yo pusiera esto acá. Entonces digo, ¿quiénes hacen momento? W2 y la fuerza que está en el centro de gravedad, que no sé dónde está, pero que está por acá y que es la que concentra todo el peso del tractor, que sería W1 y W2. Entonces, igualo esos momentos y me queda esta expresión, de la que yo acá ya despejé X. Reemplazo ahí y obtengo el valor. Fíjense, acá lo tengo. Una vez que encontré este X del centro de gravedad, ya sé dónde está y lo localizo ahí. Es el punto que está entre el tren trasero y el tren delantero y que tiene como valor de fuerza aplicada W total, porque ahí está todo el peso. En el centro de gravedad está todo el peso del cuerpo en cuestión. Bueno, ahí en el caso en que quisiera modificar, ¿no? Bueno, pero ese no lo vamos a hacer. Bueno, si no quedó claro, es lo que hicimos recién, bueno, lo tienen ustedes, como les decía, en el PDF, y si no, me lo preguntan el miércoles y lo vemos. Y ahí terminamos con centro de gravedad, momento y los cálculos para las condiciones de equilibrio. El último tema es tipos de equilibrio, que es una clasificación. Los cuerpos pueden estar suspendidos o apoyados. O sea, para hablar de tipos de equilibrio, vamos a considerar dos casos. Cuerpos suspendidos, ¿sí? Acá tengo el disco de Newton. ¿Lo conocen, el disco de Newton? No sé si vamos a ver luces este año, chicos, pero bueno, si vemos luz lo vamos a ver. Este es un cuerpo suspendido, está suspendido de acá, o puede ser un cuerpo apoyado. Esa es la clasificación, muy simple. Ahí tienen, para cuerpos suspendidos, tengo déjenme ver qué sigue. Ah, bueno, está de nuevo acá. Esta está mejor, pero bueno, ahí tenemos, solamente que acá podemos ver las fuerzas. Fíjense, en este cuerpo, el tipo de equilibrio pueden ser estable, inestable o indiferente, ¿no? Es decir, los tipos pueden ser dos, suspendidos o apoyados, los tipos de cuerpo que vamos a considerar, y las condiciones de equilibrio son tres,
estable, inestable e indiferente. El estable es cuando la posición del centro de gravedad, donde está considerado el peso, que acá estaría en el medio, ¿sí? Coincide con el punto en el que está suspendido, ¿sí? Y está por debajo. Miren, lo vamos a ver acá y después volvemos a esto. Equilibrio de un cuerpo apoyado. Estable, indiferente, inestable. Fíjense, acá tengo el peso, ahí lo tengo ubicado, y ahí también. El peso y la normal donde fue apoyado no coinciden, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué haría? Esta pirámide, este triángulo, caería, ¿no? Acá habría una rotación. Siempre que la vertical que pasa por el centro de gravedad pase por la base de sustentación, el cuerpo está en equilibrio. ¿Mm? Esta es la base de sustentación. Este es el peso, esa es la normal. Equilibrio de un cuerpo suspendido. Miren, acá tengo un cuerpo suspendido, tengo el peso y lo tengo colgado de ahí. En este caso, esto es estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el caso que decía, de cualquier lugar que yo lo coloque, ¿sí? Siempre el cuerpo va a volver. Va a hacer una pequeña rotación, pero termina siendo estable, de cualquier lugar que lo cuelgue. El indiferente es cuando está en el centro. Cuando está en el centro, bueno, siempre va a estar ahí, no va a haber nada que modifique ese estado de equilibrio. ¿Sí? Y el inestable es cuando está colocado también a la misma altura, ahí del centro de gravedad y el peso, entonces genera un movimiento de rotación. No es como este que está arriba, ¿sí? Que siempre va a volver, sino que aquí, en este punto, bueno, no lo puedo hacer si no tengo un hilo. A ver si lo vemos acá. Ahí, fíjense, en este caso tengo W y tengo la reacción. Cuando están ubicados en el mismo punto, entonces es indiferente. Cuando está el punto de suspensión, está por debajo, es inestable porque esto gira, rota. En cambio, cuando está por encima, es una situación estable. ¿Mm? ¿Se entiende o no? Lo mismo pasa ahí con los apoyados. Es decir, siempre lo que tengo que buscar es que la fuerza, peso, la fuerza que está ubicada en el centro de gravedad, tenga una base de sustentación importante como para que pueda quedar ahí, para que pueda caer. En este caso es estable, en este caso es indiferente porque le da lo mismo porque está ubicado ahí en el centro, siempre va a ser, la línea de acción va a coincidir, y en este caso no, pero por eso es inestable. Va a tender a volver a caer, como la línea de acción no pasa por ninguna base de sustentación, va a volver, va a tender a buscarla a esta posición de equilibrio estable. Y acá, bueno, lo mismo que decíamos recién. Bueno, y tenemos momento par de fuerzas o cupla, que dos fuerzas de igual magnitud y dirección contraria, cuyas restas de acción son paralelas pero no coinciden. Bueno, es una aplicación de lo que hemos estado trabajando, ¿no? Me parece que ustedes no tienen problema de esto. Y ahí terminamos. Vamos a, entonces, dejar de compartir para hacer un problemita. Bueno, espero que se haya entendido. No sé si fui del todo claro. Clara, no claro. Porque, bueno, me parecieron algunas diapositivas que no eran las que yo había elegido. Algo me parece que cambié de Power. Bueno, finalmente vamos a hacer, para terminar, dos ejemplos, dos problemas de la guía, que son muy simples. No sé si esto se va a hacer muy largo. A ver, busquen la guía ustedes número 5.
La guía número 5, problema 1 y problema 2. A ver, vamos a poner esto más cerquita. Ahí, guía número 5. Problema 1. Dice, problema 1, momento de una fuerza. Bueno, tienen el mismo caso de las varillas que hicimos recién. La figura muestra 6 casos de aplicación de una fuerza. F, tengo una fuerza de 10 newton, una varilla de distancia de 4 metros y alrededor de un punto O. A ver si vamos a hacer. Caso 1. Tengo una varillita de 4 metros y una fuerza aplicada perpendicular. ¿Sí? F de 10 metros. ¿Se ve? Sí. No sé si hacer todas. A ver si me... Este es un caso. Vamos a ver si hacemos todas. Punto O. Que sale más. Vamos a hacer otra varilla. Y la fuerza está aplicada así, que forma un ángulo de 120. Esperen que acá tengo. Eh, 120, claro, ustedes tienen que volver, el inciso A dice, la fuerza está bien representada en la varilla, en caso negativo, dibujarla correctamente. Claro, entonces, en el caso B, la fuerza la tienen acá debajo, que forma un ángulo de 120. Entonces yo la tengo que dibujar correctamente y para ello tengo que poner su punto de aplicación en ese punto. Entonces, el ángulo es de 60. ¿Sí? El ángulo es de 60. O esa salió, no sé. Vamos a hacer más grande. Acá, entonces, esta es la fuerza F y esto es 60. Y el punto O. Después tengo el tercer caso, es este. Punto O y la fuerza es esta, que forma un ángulo de 30 grados. ¿Sí? La otra es, se ve todavía así, la otra varilla, el punto O, es una fuerza hacia abajo, F, de 60 grados. ¿Sí? Y todavía me faltan 2 más. A ver si lo puedo hacer acá, así podemos dibujar allá. La otra es, ¿sí? me va a quedar una, me va a faltar una acá, O, y forma 60 acá. Esta es la fuerza F y forma 60 grados. No, sí, con la horizontal acá. Vamos a poner O ahí, entonces 60 grados acá. Y me queda una sola, que la voy a dibujar acá, porque de todos modos no hace momento, que es cuando está ubicada, o aquí mismo, miren, la hago acá, aquí mismo. No sé si el ojo se ve. Para el otro caso es la misma barra, como siempre, pero la fuerza está acá, hacia allá. ¿Sí? Ese es el otro caso.
el caso 6. Bueno, lo vemos al final, total ese no hace momento. Entonces pide, B. Esto era dibujar correctamente cada una de las fuerzas. El B dice calcular el momento que genera la fuerza aplicada. ¿Sí? Tengo que calcular el momento de cada una de estas fuerzas. Entonces, vamos a ver. Para el primer caso, le vamos a llamar acá 1, a este le vamos a llamar 2, a este le vamos a llamar 3, a este le vamos a llamar 4, y acá le vamos a llamar 5 y 6, ¿sí? Porque hicimos 2. Entonces, para este caso, ¿cuánto vale el momento? Para el caso 1, el momento alrededor del punto O, ¿sí? Es igual a la fuerza, esta, por la distancia, por el seno del ángulo que forma, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Dijimos que vale 10 newton. ¿Cuánto vale la distancia? 4 metros. ¿Cuánto vale el ángulo que forma? Como es perpendicular, es 90. Entonces, seno de 90, esto es 1. Entonces, esto me queda 40 newton por metros. Este es el momento de esa fuerza. 40 newton por metro. Vamos al caso 2. Para 2, acá. El momento alrededor del punto O, esto tómenlo como ejercicio, porque es lo que tienen que hacer. Siempre tengo que escribir el momento alrededor de un punto, porque va a depender de eso los valores que yo determine. Momento alrededor del punto O va a ser igual a F por distancia por el seno de, en este caso, 60. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo siempre lo mismo, 10 newton por 4 metros por seno de 60, que es 0,86. Entonces, esto me da 34,4 newton por metro. ¿Sí? Fíjense que lo que yo les decía, acá no había problemas, porque acá no hay problemas porque la fuerza es perpendicular a la distancia. Entonces, fuerza por distancia. Puedo obviarlo del seno. Acá tengo que calcular la línea de acción de esta fuerza y encontrar su distancia mínima al punto. O también lo que puedo hacer es considerar la componente vertical para que me quede el mismo caso que esta, y en ese caso, esta componente vertical va a ser F seno de 60. F seno de 60 por D. ¿Sí? Bueno, para el caso 3, acá tengo también momento alrededor del punto O va a ser igual a F, bueno, voy a poner directamente el valor, a F, que son 10 newton por 4 metros la distancia, por el seno de 30. Otra vez, si acá, ¿qué significa ese seno de 30? Que yo tengo que hacer, prolongar el brazo de, la proyección de la fuerza y encontrar su distancia mínima. ¿Sí? Eso era lo que habíamos visto hace un rato en el desarrollo. Yo proyecto esto, y la distancia a este punto es lo que llamamos R perpendicular, lo que llamamos R seno del ángulo. Bueno, entonces esto me da 10 por 4, 40, por seno de 30, que es 0,5, 20. Esto me da 20 newton por metros.
¿sí? Bueno, no estamos mirando los signos, ojo, me faltan los signos. A ver, esta fuerza haría girar a la varilla en sentido antihorario. Entonces es positivo. No se pone, pero lo ponemos para reafirmarlo. Esta otra fuerza también haría girar la barra en sentido antihorario. Entonces también es positivo. Esta haría girar en sentido también es positiva. ¿Sí? O sea, si se hace girar el cuerpo en sentido antihorario, es positiva. Vamos a ver ahora que el 4, sí, el 4, este que tengo acá, el momento alrededor del punto O, este fibrón es un poco grueso. A ver, el momento alrededor del punto O va a ser 10 newton. Pero está más claro. Va a ser igual a 10 newton por 4 metros por, fíjense acá, esta es la fuerza que está aplicada, el ángulo de 60, por seno de 60, pero fíjense que acá esta fuerza haría girar a la barra en sentido horario. Entonces este va a ser negativo. Como me da el mismo valor que el caso 2, porque el ángulo es el mismo y todos los valores son iguales, me va a dar igual a menos 34,4 newton por metro. O sea, es el mismo valor que el caso 2, pero con signo contrario. El caso 5, que es lo que tenemos acá, donde tenemos las dos fuerzas aplicadas en la bisagra, ¿cuánto vale el momento? A ver, lo vamos a escribir. Para el caso 5 sería el momento alrededor del punto O, ¿sí? Para este primero, sería F, la fuerza, 10 newton, por su distancia al punto, que ¿cuánto vale? La distancia de esta fuerza a la bisagra, su línea de acción es 0. 0, ¿sí? Entonces, el momento es 0. No hacen momento las fuerzas que están aplicadas sobre la bisagra, sobre el punto de giro. ¿Sí? Y lo mismo con el otro caso. En este caso, tengo un ángulo, pero está ubicada en ese punto. En el caso 6, podría también hacer alusión a que el ángulo es 0. Acá tengo también 10 newton por 0, 0. Cualquiera de los casos 5 y 6 no hay momento porque no hay distancia al punto de giro. ¿Mm? Bueno, ese es el problema 1 de la guía. Háganlo ustedes un poco más tranquilos porque les da ahí los casos y les pide que escriban correctamente las fuerzas con su punto de apoyo, que yo directamente lo hice, y no he dibujado las proyecciones de las fuerzas. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero el resultado es este, el que tienen ahí. En el primer caso, puedo directamente hacer fuerza por distancia porque es perpendicular. En el segundo caso, considero el ángulo de 60. Si quiero, puedo hacer de dos formas. Proyecto esta línea de acción y busco su distancia perpendicular al punto. Eso me va a hacer multiplicar el seno del ángulo por la distancia. Lo mismo acá, pero en la parte de abajo, y lo mismo acá.
Los dos últimos casos da 0, no hace el momento, porque las fuerzas están aplicadas desde el punto de giro, entonces no hace el momento. Fíjense que en esta fuerza, la que está sobre la bisagra, nunca haría momento. Ahora, si yo mido el momento con respecto a este extremo, esta fuerza sí haría momento. Pero bueno, como ya me pide, el problema me pide que lo mida con respecto al punto O, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, lo voy a hacer acá grande eso. Total, esto ya está. Miren, el problema me dice a mí que yo mida momento con respecto al punto O. Entonces, no hay duda de eso. Pero vamos al caso 6. No, al caso, yo le llamé 6 al que Matías acá le llamó E. Al caso E, que tengo la barra, tengo el punto de giro acá y tengo la fuerza de 60 acá, formando un ángulo de 60 acá, esta fuerza. Si yo estoy midiendo el momento de giro acá con respecto a este punto, lo voy a dibujar correctamente. La fuerza está acá representada, acá, 60. Está para allá, acá. ¿Sí? Que forma 60 grados. Entonces, este es para el caso E, o que nosotros le llamamos 6. En este caso, el momento con respecto a O es F por D por el seno de 60. Pero D es 0. Entonces, el momento es 0. Ahora, si yo pongo momento de giro con respecto a este punto, entonces ahí sí, esta fuerza va a ser un momento, cambiémosle, pongámosle P. Acá, si yo hago momento alrededor de P, entonces esta fuerza sí va a ser F por D por el seno de 60, ¿sí? Y D va a ser esta distancia. Acá sí hay momento. Acá no, pero acá sí. O sea, es importante que yo determine el punto alrededor del cual voy a medir el momento. ¿Mm? Bien. Bueno, y vamos a hacer el problema 2. Y terminamos. Y después vemos el miércoles si tienen algo, que seguimos con más o si tienen alguna duda. No sé cómo hemos quedado finalmente con eso. Problema 2. De la guía 5, ¿no? Dice, dos fuerzas F1 y F2 se aplican sobre una varilla tal como se muestra en la figura. La varilla se encuentra aferrada a un punto fijo o representar correctamente las fuerzas en sus puntos de aplicación y calcular el momento que genera cada una de ellas. Entonces tengo una barra, tengo una fuerza acá, F1, de 8 newton, y tengo una fuerza a los 2 metros, 2 metros, tengo una fuerza hacia allá, no, salió muy chiquita, una fuerza 2 de 12 newton, muy grueso este fibrón, no lo voy a comprar más, es muy grueso, entonces no, tengo que escribir muy grande y si no me parece que no ven. Y forma acá un ángulo de 30 grados. Y esta distancia es de 3 metros. ¿Sí? Y este es el punto O.
Fíjense entonces, la barra, el punto de giro, las fuerzas y las distancias. Tengo todo y es lo que necesito. ¿Qué me pedía? Representar correctamente y calcular el momento que genera cada una de ellas por separado. Entonces, vamos a ver. El momento con respecto a O para la fuerza F1 va a ser igual a F1 por la distancia, que es 5 metros, por 5 metros, por seno de 90, o por nada. Vamos a poner por seno de 90. Entonces acá me da F1 8 newton por 5 metros, 40 newton por metro. ¿Y en qué sentido? En sentido horario. Entonces va a ser negativo. ¿Sí? Eso es negativo. ¿Se ve? Más o menos. Es negativo. A ver si lo puedo sacar un poquito más. Negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora que me pide que calcule a la otra. El momento con respecto al punto O para F2 va a ser igual a F2 por 2 metros, porque está ubicada a 2 metros, por el seno de 30. ¿Sí? El seno de 30. Y esto haría girar en sentido antihorario. Entonces, esta es positiva. Acá tengo entonces 12 newton por 2 metros, por serían 24 por 0,5. Esto me da 12, perdón, 12 newton. 12 newton por metro, ¿sí? Porque multiplico por 2, pero divido por 2 y me da eso, positivo. Entonces tengo un momento negativo de 40 newton por metro y un momento positivo de 12 newton por metro. Esas son las dos fuerzas, de los dos momentos que me pide el ítem A. Calcular el momento que genera cada una de ellas. B. Para cada momento, indicar el sentido de rotación de la varilla y especificar el signo del mismo, positivo o negativo. Ya lo hicimos, ¿no? La primera haría girar en sentido horario, entonces es negativo. Y la segunda fuerza haría girar en sentido antihorario, entonces es positivo. Uno es positivo, uno es negativo, otro es positivo. C. ¿Qué fuerza genera mayor momento? ¿Por qué? Y bueno, la que genera mayor momento es F1, ¿sí? Porque, por dos motivos. Primero, si bien su valor es menor, la distancia al punto es mayor, y eso pesa más. Y además es perpendicular, entonces toda ella hace momento. En cambio, esta fuerza, yo tengo que finalmente lo que estoy considerando es su componente vertical, la que hace momento. Entonces, la fuerza F1 produce mayor momento, ¿sí? Porque está a mayor distancia del punto de giro y porque es perpendicular. Y D, ¿cómo haría para averiguar si la varilla gira hacia algún lado? En ese caso, ¿hacia dónde lo hace? Realizar los cálculos pertinentes y justificar el sentido de rotación. Bueno, como no tengo acá una situación de equilibrio, es decir, si yo hago ahora sumatoria de los momentos igual a 0 para saber si está en equilibrio, entonces en este caso, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tendría que hacer la sumatoria de los momentos va a ser igual a, tengo por un lado, menos 40 newton por metro más 12 newton por metro. Eso es lo que tengo que resolver. Esto no me da 0, o sea, no está en equilibrio, no me da 0. Menos 40 más 12 es 28
newton por metro menos con signo negativo. Es decir, hay un momento resultante, ¿sí? Y que es negativo. Entonces, este momento, la varilla finalmente se va a mover en sentido horario, porque prevalece el sentido del mayor momento, y su valor va a estar contrarrestado por la otra fuerza que actúa en sentido contrario, por eso me va a dar menos 28 newton por metro. Bueno, gente, eso es todo. Larguito quedó el teórico, larguito. Bueno, dejo de grabar así, si no esto va a demorar mucho en cargarse. Y lean el PDF, vean este video, junten las dudas y el miércoles, antes de la clase de laboratorio, que es a las 6, o sea, de 5 a 6, nos vemos en la universidad y terminamos de ver esta guía y sacamos todas las dudas. ¿Mm? Voy a dejar de grabar, así que los despido. Chaucito. Perdón por la extensión.